Organización Mundial de la Salud lo que dijo fue que 8 metros cuadrados, ¿no?, de área verde por cada persona es lo que se necesita para tener una buena calidad de vida. Entonces, si te pones en verdad a hacer como el conteo, ¿no?, en una ciudad como Lima, quizás se ha aumentado sus parques, sus jardines, ha mejorado, pero todavía falta. Posiblemente estén en 3.5. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio en Diseño sin Límites. Este episodio es un poco para hacernos acordar de que en nuestro día a día vivimos en un mundo tan acelerado, lleno de estrés, el trabajo, la casa, y a veces no nos detenemos a pensar un poco más allá de lo que ya está y esa conexión tan importante que existe con la naturaleza. Y pues por eso que en este episodio tengo de invitada especial a Vivi Modonesi. Ella es paisajista, especialista en techos verdes y en jardines verticales. Hola Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Yesenia, ¿cómo estás? Me encanta. Me encanta cómo has presentado. Qué linda. Feliz de tenerte aquí en este episodio. Y quiero que nos cuentes un poquito sobre tus inicios. ¿Cómo fue que tú te conectas con el paisajismo? ¿Cómo es que comienzas a trabajar en el paisajismo? Bueno, más o menos nos remontamos hace como 18 años atrás. Nos proponen hacer un techo verde. No sabíamos qué cosa era un techo verde. Y así fue un poco con la curiosidad de saber qué cosa se debía utilizar. Entonces teníamos que tener en cuenta que el techo verde venía de una losa de un último piso y que era tener, digamos, un jardín en el techo, pero teníamos que ver las variables o todo lo que debíamos de tener en cuenta para poder desarrollarlo. Y ahí es un poco que nos pusimos a investigar. Entonces viajamos a México, viajamos a Colombia, fuimos a Brasil, de ellas fuimos afuera, estuvimos en ferias. Entonces un poco comienza con eso. Porque ese fue un reto en algo que les llegó el trabajo y en base a eso es que comienzan a buscar distintas opciones para poder resolver este reto que se les vino, ¿no? Sí, y lo hicieron y todo. ¿Y cómo fue toda esa primera experiencia en algo que en ese momento no eran expertos y que estoy segura que aquí en Perú nadie lo era, ¿no? Y lo buscaron ustedes. En realidad en ese momento es que nace porque de hecho ya en otros países sí existía el techo verde, ¿no? O sea, en Alemania tenía 60 años, ¿no? Claro. En otros países ya estaban y se venía una tendencia muy fuerte que era la tendencia de poder bajar un poco las temperaturas, poder en realidad tener un poco los beneficios climáticos en estos nuevos sistemas. Japón, Estados Unidos, pero seguía siendo muy nuevo, ¿no? Y acá en Latinoamérica también era reciente. Entonces, cuando nos hablan de qué cosa era un techo verde, realmente había muy poca información en internet. Entonces nos tocó un poco investigar, poder contactar, poder hablar. Es más, el techo creo que más grande en ese momento de todo Lima era el techo verde del Larcomar, porque el Larcomar es un gran techo verde. Entonces, claro, donde era antes el parque... Es verdad. Sí, donde estaba el parque anteriormente. Sí. Entonces, nace porque teníamos esta información de las impermeabilizaciones, que si eran de PVC. Bueno, ahora sí hay muchas otras, ¿no? Muchas otras opciones, pero hay que tener en cuenta qué es lo que vas a utilizar para poder desarrollarlo, ¿no? ¿Y cuáles son las especificaciones que se deben de tomar en cuenta a la hora de realizar un techo verde en un edificio o en una empresa? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Sí, cuando todavía no está armado el proyecto, siempre es muchísimo mejor, porque el diseño es lo más importante. Y desde cero, ¿no? Y desde cero, efectivamente, porque ahí marca digamos, cómo quieres tú, digamos, ver o disfrutar este paisajismo. Si va a ser una plaza, si vas a tener árboles, si va a tener cubresuelos, si va a tener plantas herbáceas, si vas a tener arbustos, qué profundidad, si va a ser de 1 metro, de 30 centímetros, de 40. Entonces, el diseño es el inicio de todo, por decirlo así. Y es ahí donde empieza la tarea de
de qué manera estructural, ¿no? Porque ahí hay que tener digamos, un equipo multifacético o un equipo multidisciplinario, ¿no? Con el estructural, el arquitecto, el ingeniero de la obra, nosotros como paisajistas y especialistas en infraestructura verde. Entonces hay que ver, digamos, varias posibilidades para poder desarrollarlo y para que todo, como yo digo ahora, como el 3D, o sea, es todo. Entonces siempre es como decir, ok, te presento esto, pero te va a quedar exactamente igual, ¿no? Claro. Entonces ese es el reto y hay que ver pues la parte de la estructura, el tema de las pendientes, de los sumideros, un poco saber por dónde es que se controlan esos remates de borde, que es cuando tú subes la manta, qué impermeabilización debo utilizar para jardineras largas, para jardineras angostas, para jardines, para parques. O sea, se pueden hacer cosas increíbles, impresionantes, pero hay que saber cómo desarrollarlos y qué cosas debemos tener en cuenta. Bueno, y para eso tú eres experta. Qué lindo. Otra cosa quiero que me cuentes. ¿Cómo crees que se une el diseño de arquitectura con el diseño del paisajismo? ¿Va de la mano? ¿Tu propuesta va de la mano en base al diseño? ¿Lo hacen juntos? ¿Cómo es un poco ese proceso para lograr que la arquitectura se mimetice y se integre con el paisajismo que propones? Sí, es una pregunta buenísima porque en realidad las dos especialidades se complementan, ¿no? Tanto la arquitectura como el paisajismo. Ahora, la base también del paisajismo es la arquitectura, ¿no? Es arquitectura paisajista, ¿no? Porque es el estudio del paisaje. Y cuando de repente se llama a un arquitecto o un estudio de arquitectos para que desarrolle el proyecto, ya sea de un edificio, de una universidad, de una plaza completa o el High Line de Nueva York, que es maravilloso, tú tienes, digamos, un estudio de arquitectos con un estudio de arquitectura paisajista. Entonces, se complementan muy bien. La única diferencia es que el arquitecto es quien va a proyectar un poco el diseño, qué volúmenes, cómo es que quiere que su diseño pueda, cómo puede comunicar este diseño en base a lo que ellos ya saben y conocen. Y la parte paisajista o la parte de greenery, que este es un nuevo término que se utiliza que también para reverdecer un poco la arquitectura o toda esta ingeniería que se hace, es que es básico tener los requerimientos técnicos para poder desarrollar en estas losas, en esta gran arquitectura, en esta gran infraestructura, el tema de las plantas, ¿no? Los árboles son diferentes, hay distintos tipos, o sea, es toda una especialidad, porque inclusive... Y todo va a depender en base al diseño o a la arquitectura propuesta. ¿Por qué? Me imagino, si es una arquitectura muy clásica o si es una arquitectura muy contemporánea, los modelos, las plantas varían, la forma en que lo vas a proponer varía, me imagino. Sí, por supuesto. O sea, digamos la tipología de las plantas, ¿no? Las especies, que hay infinitas. Van más con una arquitectura que con otra. Van más un poco por cómo es que quiero ese look and feel, ¿no? Cómo es que en verdad quiero que esto se vea. Si es que realmente es muy frondoso, si es que realmente es más ordenado, si es más seco. O sea, y ahí te pones ya tú un poco a traducir esos términos, ¿no? Lo más xerófito, la familia gramíneas, un poco lo herbáceo, los árboles, que inclusive tú trabajas con un forestal también para poder tener la especialidad. O sea, yo no sabía, digamos, de muchísimas especies de árboles y que también hay que considerar por el tema de las raíces, por el tema de cuánto es que en verdad un árbol puede desarrollar en una maceta, en un vaciado, digamos, construido, que puede ser en un cilindro, puede ser en una profundidad de 1 metro, como de 80, como de 2 metros. Entonces, digamos que es importantísimo el diseño desde el inicio, ¿no? Es parte de... Es bastante técnico y creo que a veces hay personas que piensan que el paisajismo es un poco más superficial, pero en verdad me gusta que estés aquí para que nos des esa explicación técnica que se necesita para poder tener los techos verdes o también los jardines verticales. Cuéntame un poquito sobre los jardines verticales. ¿Se usan en interiores, en exteriores? ¿En dónde lo usas más? ¿O en dónde lo recomiendas? Bueno, el sistema jardín vertical se puede utilizar en todos los ambientes, o sea, ya sea en exteriores, en interiores, en semisombra, ¿no? Va a depender un poquito del diseño también, porque yo lo recomiendo mucho para
digamos, para una zona donde va a tener un impacto, ¿no? O sea, los jardines verticales, como yo digo, son espectaculares, pero no hay que utilizarlos por utilizar. Los jardines verticales pueden tener un impacto impresionante en lugares, en restaurantes, en hoteles, en un lobby, en terrazas, porque te visten todo y te generan una atmósfera natural, ¿no? De frescura. Y tú puedes utilizar muchos tipos de plantas y son plantas que en verdad van a durar muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque en verdad están siendo no manipuladas, pero de alguna manera sí controladas por un sistema de riego tecnificado. Entonces es diferente a un sistema de riego tecnificado, va más con la tecnología que utilizar, digamos, el riego manual. Entonces por eso es que hoy por hoy sí hay muchísimas tecnologías donde pueden hacer que las plantas crezcan, ¿no? Entonces, esta es una de ellas, ¿no? El jardín vertical. Y ahora que me hablas de jardines verticales en distintos proyectos, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido haciendo un jardín vertical? ¿Ha sido para una casa, para un espacio comercial, para un hotel? Me acuerdo cuando lanzamos la marca, que fue en el 2010, en un casacor, me acuerdo clarísimo, de Barranco. Tuvimos que desarrollar un jardín vertical de 80 metros cuadrados. Y después vino un cliente y nos dijo, bueno, yo quiero hacer lo mismo, pero pues más grande, o sea, como 5 veces más grande y más o menos teniendo, pues, no sé, 8 metros de altura, ¿no? Cada uno. Entonces era una locura, que fue acá en el edificio de Holguín, el Link Tower. Y fue un reto fuertísimo, ¿no? Porque nosotros recién estábamos entrando también al mercado y nosotros también aprendimos muchísimo el tema de cómo reaccionaban las plantas. Y fue todo un reto trabajar en altura, porque cuando trabajas en altura también hay que tener, son trabajos de riesgo. Entonces tienes que tener a todo tu equipo con seguros, ¿no? Seguros de no solamente el STR, sino responsabilidad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un trabajo también de riesgo que se hace, no solamente es el tema de las plantas, la velocidad del viento, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde lo tienes? No es lo mismo tener un jardín vertical en un lateralizado que tenerlo como fachada donde le cae directamente el sol. No es lo mismo tener un jardín vertical frente a la corriente, digamos, que va a estar viniendo del mar, ¿no? A la corriente marina, que ya sea el malecón, Chorrillos, Miraflores, Barranco, que si lo tienes en la Molina. Entonces, hay muchos tipos de microclimas que eso ayuda a que nosotros podamos componer una paleta vegetal y tener un jardín vertical armonioso con el entorno, con el medio ambiente. Claro. Y cuéntame, o sea, sé que has desarrollado varios proyectos, ¿no? En hoteles, residencial y todo, pero ¿tienes alguno que haya sido especial para ti? Sí, tenemos varios. Creo que hay varios que son hitos, ¿no? Por ejemplo, en el primer edificio que hizo Jean Nouvel acá, que el cliente era Centenario, ¿no? Y ese fue un proyecto maravilloso porque pudimos estar de la mano con su estudio, ¿no? Y pudimos un poco regionalizar las plantas de manera local, ¿no? O sea, Jean Nouvel tenía una visión, digamos, de colores y este edificio que es el Real 2 que está donde está el Chinois, donde está toda esta zona empresarial de San Isidro. Él tenía todo un concepto de los telares peruanos, de colores y formas. Entonces fue un proyecto bastante retador, ¿no? Desafiante. Se trabajaron con más de 5.000 especies y fue increíble porque hasta ahorita el proyecto está, ¿no? Ya tiene como 10 años y está intacto. Y viste mucho el centro empresarial, entonces te sientes en un espacio fresco y tienes pues un gran impacto visual y también de beneficios climáticos. Justo eso te iba a decir. Cuéntame acerca de los beneficios de las plantas, tanto en interiores, en exteriores, porque a veces las personas piensan, voy a colocar una planta porque es decorativa o porque me gusta, pero va más allá. Sí. Cuéntame acerca de esos beneficios, de utilizar el paisajismo en los espacios comerciales, en los espacios interiores, exteriores. Sí, yo lo resumo un poco así como para los niños, por decirte, es que las plantas no solamente dan vida y estéticamente se ven bien y es lindo, ¿no? y trae frescura, sino que tiene innumerables factores y beneficios climáticos. Por ejemplo, es como un árbol, ¿no? Si tú estás en un desierto y tienes un árbol, ¿no? Y tú te sientas debajo de ese árbol, te va a dar sombra. Y es lo único que te va a dar sombra. Entonces, el beneficio de las plantas en general es que absorben el CO2, o sea, por tal motivo, absorben la contaminación ambiental.
absorben el CO2, el cadmio, todas las partículas contaminantes que hay en una ciudad. Luego también son termorreguladores de la energía. En países donde tienes climas demasiado extremos, ¿no? Hay países donde llueve demasiado o hay mucho calor, entonces las plantas trabajan, digamos, de manera... Por ejemplo, si hay mucho calor, las plantas absorben ese calor y entonces el espacio se vuelve más fresco. Entonces, por eso que en muchos casos se baja también el consumo del aire acondicionado. Y viceversa, si hace mucho frío, entonces la planta también absorbe ese frío, absorbe esa humedad, por lo tanto ya no te congelas. Entonces, en realidad las plantas nos salvan. Al final las plantas nos van a salvar. Entonces, por eso que se dice que las selvas, los parques son grandes pulmones de la ciudad. Y la selva amazónica, las grandes reservas que hay en muchos países y en el nuestro, particularmente, son pulmones que ayudan a que puedan combatir el cambio climático, ¿no? el efecto invernadero, ¿no? ¿Y cómo ves a nuestra Lima, pensando en que siento que recién se está viendo el tema de los techos verdes, ¿no? Sí. ¿Cómo ves a Lima y el paisajismo? Bueno, esto ya está en todos si tú pones internet o estudias un poco, la Organización Mundial de la Salud lo que dijo fue que 8 metros cuadrados, ¿no? de área verde por cada persona es lo que se necesita para tener una buena calidad de vida. Entonces, si te pones en verdad a hacer como el conteo, ¿no? En una ciudad como Lima, quizás sí ha aumentado sus parques, sus jardines, ha mejorado, pero todavía falta, ¿no? No creo que estemos en 8. Posiblemente estén en 3.5 o quizás 4, por eso que ahora hay muchísimo normativas, ¿no? de temas de techos verdes. En varios distritos ya que antes no le daban tanta importancia. Antes no le daban importancia y ahora sí es un requisito para poder construir, ¿no? O sea, los nuevos edificios. Entonces, sí mejoras la calidad de vida, mejoras la salud, mejoras el aire que respiras, y mejoras también pues lo que ves, ¿no? Claro que sí. Otra cosa, tú de profesión eres diseñadora industrial. Sí. ¿Ya? Y cuéntame, ¿por qué decidiste irte a la rama del diseño paisajista y no a otra rama? O sea, ¿qué fue lo que te motivó o lo que te incentivó? Sí, bueno, en diseño industrial, que en verdad salimos de la Católica, salimos súper bien preparados. Y también salí como artista plástica. Y tú tienes una base igual en composición, tienes a base de color, tienes tamaño. Abarca mucho el diseño industrial. Digamos de que el diseño industrial es el diseño del producto, el diseño de un objeto. O sea, vasos, cepillos, carros, bicicletas, cámaras, todo donde nos sentamos, todo lo que existe como objeto. Un diseño sin límites. El diseño industrial es ilimitado, ¿no? Lo que pasa es que en esa época no había no había tanta industria peruana, ¿no? Entonces los diseñadores industriales se han ido por otros campos, ¿no? Y muchos también diseñan envases. En mi caso, por ejemplo, yo comencé también con stands, diseñé joyas, diseñé para varias marcas, para varias firmas. Pero un poco lo que nos llevó al paisajismo es porque me enamoré. O sea, yo de chica también he venido de provincia, he vivido acá en Lima, pero después me fui a provincia, entonces tengo una conexión muy fuerte con la naturaleza, con el campo. Entonces, yo creo que eso también de alguna manera me llamó a mis raíces, a lo de atrás, y yo creo que para mí hoy en día es una necesidad. O sea, creo que no puedo vivir sin plantas, pero también es parte de mi propósito el que las personas puedan vivir de manera más feliz, más contentas, y nada mejor pues que estar acompañado de plantas y un espacio lleno de verde y naturaleza. Claro. ¿Y en qué sueñas? ¿Qué sueñas para tu empresa? ¿Cuál es tu sueño de diseño que hasta ahora no lo has hecho y que algún día me gustaría hacer? Sueño con proyectos más con el área del Estado, que es todo lo que es público, porque si bien nosotros hemos desarrollado muchos proyectos interesantes con el área privada, las universidades, centros comerciales, proyectos inmobiliarios particulares, residenciales, universidades, etcétera, etcétera, yo creo que todavía falta mucho todo lo que es la parte de la intervención urbana, ¿no?
Creo que la intervención urbana para mí es un gran legado, porque pues imagínate si no hubiera un Central Park, imagínate que si no hubiera, digamos, el Parque Las Aguas o el Malecón de Miraflores, imaginemos si no existieran estos grandes pulmones de la ciudad, donde en verdad todos los peatones, todos los usuarios y todas las personas que viven en esta ciudad es parte de, ¿no? Cuando tú vas a una ciudad te dicen, oye, ándate al parque o tienes el jardín botánico. Sí, claro. Ese es un poco mi sueño, ¿no? Que toda la infraestructura también, digamos, verde nueva pueda contar con sistemas de tecnologías donde podamos aprovechar la naturaleza de una manera distinta. Y en la intervención pública sí me gustaría dejar mi grano de arena, ¿no? Me encanta la idea. Y otra cosa, si hoy tendrías que escribir un libro, ¿y qué título le pondrías a la portada del libro con tu vida actualmente? Ah, sí, qué buena pregunta. Creo que siempre pienso en la calidad de vida, ¿no? ¿Cómo podemos transformar nuestra calidad de vida? ¿Cómo podemos vivir mejor? ¿Cómo podemos vivir de manera saludable? Como hace un rato tú lo dijiste, ¿no? Que todo el mundo anda corriendo y sobre todo en ciudades metropolitanas como lo que es Lima. Es como darte ese espacio y poder decir, acá estoy, ¿no? Acá estoy, respirar, ya es toda una tendencia, el bienestar. Entonces, en realidad para mí un poco el título sería como, no sé, como vives bien o tener cómo mejorar tu calidad de vida, ¿no? O sea, cómo mejorar tu calidad de vida, me gusta. Sí, algo que esté relacionado con lo que hago. Qué lindo. Gracias, Vivi. Gracias por estar aquí en Diseño Sin Límites. Ha sido encantador que nos cuentes un poquito más acerca de paisajismo, de los techos verdes, de los jardines verticales. Y estoy segura que vas a lograr urbanizar con tu paisajismo Lima y otras ciudades del Perú y dejar el nombre del Perú en alto. Gracias, Yesenia. Estoy muy agradecida por tu invitación. Me encantaba estar aquí. La verdad que me siento súper cómoda. y gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias y con ustedes hasta un próximo episodio de Diseño Sin Límites.